nuestros abuelos, presentamos Añoranza de mi tierra, Añoranza de mi tierra, un programa que nos traslada a aquellas hermosas épocas de oro, en la que crecimos alegres, orgullosos de nuestra patria, nuestra gente, nuestra vieja Cartago. Tierra bendita por Dios, tierra forjada con sangre y con el pudor de nuestros ancestros. Hoy te honramos, oh Cartago querido. Hoy recordamos aquellos momentos y sucesos que nos pasaron, que nos hicieron reír o tal vez llorar, pero con el pasar del tiempo forjaron en nuestras almas sentimientos que nos llenan de orgullo, heredando así un Cartago mejor para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Presentamos un programa histórico que rescata tu gloria, Cartago querido, Cartago amado, logrando así posicionarte dentro de la historia en el lugar que mereces. Hoy recordamos a la muy noble y leal ciudad de Cartago, añoranza de mi tierra, añoranza de mi tierra. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. El 18 de junio de 1823 nació en Cartago don Jesús Jiménez Zamora, hace ya 200 años. En conmemoración de su bicentenario, la Universidad Estatal a Distancia, a través del programa de promoción cultural y con el apoyo de la comunidad cartaginesa, presenta hoy el segundo de los 3 videoconversatorios sobre la vida y obra de don Jesús. En estos encuentros procuramos acercarnos a él como persona, como político, como estadista, como impulsor de la educación costarricense. Yo soy María Marta Durán Rodríguez, cartaginesa, trabajadora de la Universidad Estatal a Distancia en el programa de promoción cultural, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio, a quienes nos acompañan en vivo, en sala, y a quienes nos acompañan en diferido en este espacio, y muy especialmente a mi queridísimo don Franco Fernández Esquivel, por acompañarnos en el día de hoy en el videoconversatorio que denominamos Jesús Jiménez Zamora entre la política y el Estado. De don Franco, qué montón de cosas se puede decir, don Franco, pero voy a hacer un resumen de los elementos importantes en la historia de don Franco para los efectos que nos corresponde. Don Franco, primero que todo, es cartaginés, y eso marca. Es cartaginés, es historiador, es doctor en historia, fue docente en el Colegio de San Luis Gonzaga, fue docente en universidades públicas y privadas también. Es un enamorado eterno de Cartago. Ha dedicado muchos años a la investigación independiente, enriqueciéndonos con múltiples publicaciones, y voy a mencionar apenas algunas, don Franco, porque son muchas. Apuntes para una historia urbana de la ciudad de Cartago, calle Juan de Ocón y Trillo, que es la calle 29, que esta es una publicación de 1983, y no es la primera suya, ya hay más. La Plaza Mayor, Génesis de la Nación Costarricense, de 1996, un libro muy importante. Cartago y Alajuela, Relatos Coloniales, que es de 1999. Los terremotos de Cartago en 1910, que es una publicación del 2008, que también es un libro de gran relevancia, no solo para la provincia, sino para el país, por el recuento que usted hace y
por las fotografías que nos aporta también la recopilación fotográfica. Otro libro muy valioso y muy interesante, Crónicas y Tradiciones de Cartago, del 2008. Este año ha sido muy productivo en cuanto a publicaciones, y menciono dos nada más. Nuevo Catón de Cartago, que es una cartilla histórica que es de este año, 2023. Y ayer, precisamente, estuvimos en la presentación del libro Legado de Cartago, antología periodística, un libro también muy relevante, muy valioso. El activismo de este luchador cartaginés por la búsqueda y difusión de la realidad histórica, el correr velos, el clarificar orígenes y sentar las bases correctas de la historia patria, han sido las directrices de su quehacer. Uno de sus esfuerzos más importantes es en relación con el reconocimiento del 29 de octubre como fecha de la independencia de Costa Rica. Y eso lo viene trabajando desde hace muchísimos años, recuperando lo que ya se había logrado en 1971 y que quedó por ahí relegado. Saludos, don Franco. Le estoy muy agradecida por la deferencia en acompañarnos y compartir su conocimiento en este espacio. Vamos a estar compartiendo con don Franco alrededor de 40 a 45 minutos en este hermoso lugar, la Casa Jiménez Sancho, que es la Casa de la Cultura de la Universidad Estatal a Distancia en Cartago, y que no es casual que hagamos este encuentro en este lugar, precisamente, porque es parte de la familia, ¿verdad? De los mismos Jiménez. Hoy conversaremos entonces sobre la vida política de don Jesús, y si le parece comenzamos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer un análisis político, un panorama, podríamos decir mejor, entre 1859 y 1969, que fue la segunda presidencia de don Jesús Jiménez Zamora. En 1859 estaba de presidente Juan Rafael Mora Porras. Se estaba terminando su segundo periodo, su segunda administración. Y después de la campaña política, como era muy lógico, el país había quedado en pésimas condiciones económicas. También se destacaron en esta guerra dos luchadores, dos comandantes, don Máximo Blanco y don Lorenzo Salazar. Entonces, el país debilitado económicamente, ¿verdad? Y que necesitaba una organización, pues como es lógico, se necesita un gobierno fuerte. Entonces, para darle estabilidad a este gobierno, de forma muy inteligente, Juan Rafael Mora descansa en la acción de estos dos militares, de don Máximo Blanco y don Lorenzo Salazar, que van a tener en realidad el pulso político de estos 10 años, de poner y de quitar presidentes, ¿verdad? Entonces, al final del gobierno, se sintió muy fuerte don Juan Rafael Mora Porras y se lanza a otra elección. Esta elección que sería a partir de abril del año 1859. Entonces, hay que decir qué era la acción que estaba haciendo política Juan Rafael Mora, que ahora sí yo creo que va a ser criticable en muchísimos aspectos. Primero que todo, ¿verdad? Todo va a ser manejado desde la Casa Presidencial. Eso fue muy corriente en muchas oportunidades, sobre todo en el siglo XIX. Es decir, el presidente designaba a las personas hasta del Ejecutivo y hasta del Legislativo. Es decir, es una injerencia sumamente fuerte. Y los militares eran su apoyo, ¿verdad? Es decir, en realidad lo que él decía era apoyado por la fuerza militar. No debemos olvidar que Costa Rica tenía un ejército que a nivel centroamericano era un ejército muy fuerte, muy organizado, ¿verdad? Y con armas muy modernas. Entonces, el frente opositor ya va a ser en estos momentos el Círculo Cafetalero,
porque en realidad siempre esta lucha en estos 10 años va a ser lucha de la misma oligarquía cafetalera, unos en una posición, otros en otra, pero al fin y al cabo va a ser una problemática de oligarquía cafetalera. El primer gran problema que va a encontrar don Juan Rafael Mora es que se va a crear el famoso Banco Medina. Al crear el Banco Medina se sintieron afectados una gran parte de la oligarquía cafetalera costarricense y a partir de ahí estos señores, estos señores le van a hacer un frente muy fuerte de oposición. Se le fue la mano a don Juan Rafael Mora, donde se vio muy cuestionado, disuelvo el Congreso. Es decir, a partir de aquí, disuelve el Congreso, ¿verdad? Con el famoso decreto de Frankfurt se conoce esta disolución del Congreso, ¿verdad? Y tenemos que decirlo, se convierte en dictador. Es decir, si no hay Congreso, la única fuente administrativa y política en esos momentos va a ser el mismo señor presidente de la República. Y comete dos errores, que es que manda al destierro a Saturnino Tinoco y a Francisco María Iglesias, sobre todo este último, un hombre muy querido entre la clase dirigente costarricense. Tenemos que abonarle a don Juan Rafael Mora que en realidad era muy difícil lo que estaba pasando, porque en estos momentos está en lo mejor del mejor la epidemia del cólera, ¿verdad? Y esto le estaba causando enormes problemas al Estado. Y empieza a ver gente, a veces cierto y a veces no cierto, de que hay gente que quiere hacer complot contra él. Y la agarra primero con el obispo Llorente. Y imagínense ustedes, en este país, agarrar al obispo y que tenía una diferente opinión de él, por simple opinión, y lo destierra, lo saca del país. Ya esto verdaderamente se va convirtiendo en grave para su administración. La expulsión del obispo Llorente y Lafuente. Y luego va a haber un conflicto muy fuerte que va a determinar muchísimo el asunto de su gobierno, que fue un conflicto con Vicente Aguilar, que yo creo que ahí es donde verdaderamente va a venir la caída del señor Mora. Otra cosa que se le va a achacar en esos momentos al presidente Mora es el famoso monopolio de la Fábrica Nacional de Licores, ¿verdad? Esta fábrica de licores, ¿verdad? Él va a intervenir con intereses personales, porque el máximo productor de caña prácticamente era él, y la fábrica pues le iba a comprar toda su cosecha, como era lógico, iba a ser el mejor proveedor de la fábrica, ¿verdad? Él tenía grandes plantaciones en esta zona de Ojo de Agua, en Alajuela. Y se va a dar lo que ya se sentía, lo que verdaderamente se olía en el ambiente. El 14 de agosto de 1859 le dan un golpe de Estado, ¿verdad? ¿Y quién le da el golpe de Estado? Los jefes militares, los que él había puesto, ¿verdad? Que consideran muchos que verdaderamente son traidores desde el punto de vista que era la mano derecha de ellos, ¿verdad? Lo cierto que da un golpe de Estado, y los triunfadores de este golpe de Estado van a ser los dos grupos, los montealegristas y los tinoquistas. Es decir, vuelvo a repetir lo que hablábamos al principio, es un golpe de Estado entre las oligarquías cafetaleras, ¿verdad? Muy corriente a final del siglo XIX. Entonces, este golpe de Estado, que está apoyado por los ricos cafetaleros también, y que van a estar involucrados personas muy interesantes en la política costarricense en esos momentos. Cito algunos: José María Castro, Madrid, Juan José Ulloa, Napoleón Escalante, Julián Bolio Llorente, que a partir de aquí va a tener muy destacado, va a ser en la política de estos 10 años que vamos a tratar de analizar brevemente. Don Vicente Aguilar y Manuel José Carazo, por decir algunos. ¿Qué hace el golpe de Estado? Proclama de presidente al doctor José María Montealegre. Hay que hablar así rápidamente de don José María Montealegre. Un hombre, era un intelectual. Desde muy niño se fue para Inglaterra, ¿verdad?
Hay chistes ahí que no hablaba el español, que el día que tocó en la puerta de la casa, después de tantísimos años de estar estudiando en Inglaterra, y le habló en inglés a su propia madre, que no lo conoció, y la señora dijo, mire, hay un macho allá afuera que no le entiendo nada, y era su hijo, ¿verdad? Se fue muy jovencito a estudiar medicina, ¿verdad? Y cafetalero también, ¿verdad? Imagínense, pertenecía a una de las familias poderosas cafetaleras de Costa Rica. ¿Qué es lo primero que va a hacer José María Montealegre? Lógico, abolir el decreto de la expulsión del obispo Llorente, ¿verdad? Porque eso era muy importante, de tener un asidero de orden católico y el fervor de los costarricenses, ¿verdad? Ganarse la simpatía, y este fue un acto muy inteligente de Julián Bolio. Julián Bolio es un hombre, ¿verdad?, que en realidad es muy importante, y va a tener la colaboración de Francisco María Iglesias también. Y con los militares, que se nos había olvidado un poquito eso, los militares siguen con su poder, y ahora muchísimo más, porque lo primero que hace el doctor José María Montealegre es subirles todavía aún más el rango: general de división, comandantes generales, brigadieres, y todos esos títulos altísimos que tienen los militares, ¿verdad? Contentísimos, ¿verdad? Ellos tenían también el poder en cada uno de los 2 cuarteles más importantes que existían en Costa Rica, que estaban en San José, claro. Entonces hace otra acción muy interesante José María Montealegre. Pone de secretarios, lo que ahora llamaríamos ministros, ¿verdad? Pone de secretarios, por un lado, a un Julián Bolio, ¿verdad? Y por otro lado, también va a poner al otro contendiente que tenía. Y llama inmediatamente a una nueva constitución, porque el orden jurídico verdaderamente estaba resquebrajado en esos momentos. Hacen unas elecciones después de eso, y que era por electores, diferente, era de 2 grados, ¿verdad? No es como ahora de votación directa, ¿verdad? Y queda electo ya José María Montealegre. Y Mora tenía mucho poder todavía, no se puede despreciar definitivamente. Entonces el gobierno de Montealegre va a estar plegado de conspiraciones, rebeliones, intentos de instaurar a Mora. Intentos de instaurar a Mora. Y como Mora se va del país, llega y hace una invasión. La invasión de Mora, desde el punto de vista de aquella época, era una invasión de gente que viene de afuera a votar un gobierno instaurado constitucionalmente según los alcances de aquella época, ¿verdad? Esta es la famosa invasión que hace Mora a Punta Arenas, y las tropas contrarias van a ser dirigidas ni más ni menos por el famoso comandante brigadier y demás Blanco, ¿verdad? Derrotan a Mora, ¿verdad? Y es fusilado el 30 de septiembre de 1860 en Punta Arenas, y luego José María Cañas, que es fusilado unos días después, el 2 de octubre de ese mismo año. Claro, ahí se terminaba Mora, que era muy importante desde el punto de vista político eliminar esa influencia tan fuerte que siempre tuvo este gobierno, con tanto levantamiento y tantas rebeliones y tantas cosas que se empezaban a decir, porque ya la prensa empezaba a tener mucha importancia. Bueno, podemos decir que se mantuvo el gobierno democrático en esta época a su manera, como era en ese entonces, porque fue respetuoso de las instituciones, el señor Montealegre. Y claro, siempre entre la línea de ese liberalismo decimonónico, y que en realidad va a tener una apertura al asunto económico. Costa Rica empieza a respirar económicamente, porque como es lógico, el café cada vez subía más su producción y demás. Así llegamos al año de 1862. ¿Qué pasa? Que se van a hacer 2 núcleos políticos más en 1862. Uno con Francisco Montealegre,
y otro, los famosos tinoquistas. Se dividen en dos, digamos, esa fuerza política que existía en ese momento, ¿verdad? Francisco Montealegre con Manuel José Carazo, con don Aniceto Esquivel, mi pariente, y con el general Máximo Blanco. Vean qué interesante. Y el otro general va a ser tinoquista, ¿verdad? Al otro lado, pero con un hombre muy valioso, Julián Bolio, ¿verdad? Y estaba Francisco María Iglesias, el doctor Castro Madrid, un hombre muy fino políticamente hablando, ¿verdad? Y con el apoyo del general Lorenzo Salazar. Claro, tenía un enemigo común siempre, ¿verdad? El morismo. Eso no se puede perder eso. A pesar de que había fusilado a Mora, Mora seguía siendo un hombre de mucha influencia. El hombre que tuvo en sus espaldas la campaña, la cuestión de los filibusteros, toda la acción de Molina desde el punto de vista como embajador en los Estados Unidos, aunque creo que lo engañaron mucho, ¿verdad? Porque decían los norteamericanos que no tenían nada que ver en el asunto y el apoyo sí se estaba dando, ¿verdad? En otra forma, etc. No vamos a meternos en eso, pero se ponen de acuerdo al final estos dos bloques, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? A escoger un hombre por ahí que no va a crear ninguna resistencia. Escogen al licenciado Jesús Jiménez Zamora, ¿verdad? Es decir, para llenar el periodo de 1863 a 1866. Hacen las elecciones, muy cuestionables siempre, no quiero meterme en el asunto. Habían, creo que 301 electores, ya estaban totalmente armados por esa nueva oligarquía cafetalera, antimorista, ¿verdad? Y eligen también después al licenciado Jesús Jiménez Zamora. Estamos hablando del 1 de mayo de 1863. ¿verdad? Toma posesión al mando de la República, don Jesús, ¿verdad? No había participado tan activamente en la política y era un hombre que pues pareciera que no iba a crear ninguna resistencia. Pero empieza el gobierno Jesús y solo medidas arbitrarias, ¿verdad? Una cosa increíble, ¿verdad? Primero que todo, inicia muy mal, disuelve el Congreso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que es la segunda vez en la historia de Costa Rica que nos disuelve el Congreso, lo disuelve Jesús Jiménez. Bueno, no, Jesús Jiménez. Y, sin embargo, él hizo una buena acción para el desarrollo del país en general, desde el punto de vista económico, ¿verdad? Dio ejemplo, por ejemplo, en el asilo político, que era una cosa que a veces no funcionaba muy bien en Costa Rica, y le admite al general Gerardo Barrios para que se quede en Costa Rica, que era un hombre muy perseguido, inclusive en el resto de Centroamérica, ¿verdad? Tenemos que reconocerle a don Jesús que a pesar de sus medidas arbitrarias, dio bastante libertad a los ciudadanos, ¿verdad? Sobre todo ya desde el punto de vista periodístico, él en eso no fue muy amplio. En aquellos días, el problema era siempre la materia de elecciones, ¿verdad? Porque sin el apoyo de los militares no valía ninguna elección, no valía ninguna orientación política, porque lo que dijeran Salazar y Blanco, ¿verdad? Definitivamente así se hacía en Costa Rica. Viene una campaña política, ¿verdad? Y el doctor Castro Madrid interviene, inclusive, ¿verdad? El doctor Castro Madrid, como siempre, que va a manejar dos secretarías, la de Julián Bolio y por otro lado con Aniceto Esquivel, porque siempre van armando esa oposición morista, ¿verdad? El país estaba dividido en dos sectores. Queda, después de don Jesús Jiménez, viene el gobierno del doctor Castro Madrid otra vez. Ya había mucho progreso en el país, ya verdaderamente para nuestro medio era una opulencia lo que se daba. Los europeos aprendieron muy bien a tomar café, muy bien, fueron dejando el té que les había metido Inglaterra con la India, todas aquellas cosas, y el café se va convirtiendo en un producto muy importante. En este gobierno tenían a Julián Bolio de secretario, que ocupó muchas secretarías inclusive, y la labor de Bolio en realidad va a ser el gran organizador del Estado, un hombre sumamente interesante
impulsó muchísimo el desarrollo económico y en especial el educativo. ¿Verdad? El educativo. Por eso a veces gente quiere bajarle, perdonen la expresión, bajarle el piso a don Jesús Jiménez, es decir, no, todo eso es un producto de una labor que viene trayendo don Julián Bolio desde mucho tiempo atrás. Y otra cosa que se va a dar en este gobierno es que hay una libertad irrestricta de prensa. Y esa libertad irrestricta de prensa, ¿verdad? Y aparece en una serie de periódicos, ¿verdad? Y creo que un diario, ¿verdad? Y eran sumamente groseros, digamos así, los primeros periodistas donde se ven con esa amplia libertad que se les va a dar, ¿verdad? Y en esa forma, pues, se empieza ya a vislumbrar las elecciones de 1869. El candidato ideal, licenciado Julián Bolio, ¿verdad? Era el candidato ideal definitivamente. Sin embargo, la oposición se va a valer de esta irrestricta libertad de prensa y nunca, yo creo que en la historia del siglo XIX, se le levantaron más falsos, más calumnias, más groserías al licenciado Julián Bolio, una posición verdaderamente calumniosa desde el punto de vista, ¿verdad? Mentiras nunca vistas en Costa Rica y que desgraciadamente muchísima gente las creyó. Y lo más grave, ¿verdad? Porque aquí sí es un problema grave, es que acusan a don Julián Bolio a pertenecer a las famosas sociedades secretas de la masonería, ¿verdad? Cuando creían que la masonería eran ogros anticatólicos, materialistas, que es todo lo contrario. La masonería es libertad, igualdad, fraternidad, los tres principios más grandiosos del mismo liberalismo y de los movimientos que se estaban dando en Francia en esos momentos. Pero a Julián lo acusan, ¿verdad? Y para ellos era demoníaco el asunto, ¿verdad? A tal punto llega que Bolio presenta su renuncia como candidato. Se presenta en agosto de creo que 1868 y se retira a una misión diplomática de Europa, es decir, para salirse del panorama político. Se busca una convención nacional para buscar un nuevo candidato, ¿verdad? Y ahí pues las fuerzas que estaban contra Bolio, quiero decir, el gran dirigente contra Bolio era un León Fernández, sobra decir porque, y también andaba por ahí Lorenzo Montufo, ¿verdad? Y presentan de candidato a Francisco Montealegre, ¿verdad? Pero Francisco Montealegre, donde empiezan las primeras críticas, y renuncia también, ¿verdad? Eso era muy corriente en el siglo XIX, renunciar. Ahora un político que renuncia, ¿verdad? Cuesta conseguirlo, es muy difícil. Renuncia como candidato a la presidencia don Francisco Montealegre y sin embargo hay una campaña y una convención nacional para luchar a favor de Montealegre a pesar de su renuncia. Repito, sigue la injerencia de Salazar y Blanco. Todavía en esta época sigue la injerencia de Salazar y Blanco. Ambos candidatos siempre buscaban el apoyo, ¿verdad? de estos, porque no tener un candidato el apoyo de los dos hombres fuertes desde el punto de vista militar estaba liquidado, ni siquiera podía participar. Y se divide de nuevo esto: Máximo Blanco va a apoyar a Bolio y Lorenzo Salazar va a apoyar a Montealegre. Y el doctor Castro Madrid, que está en su presidencia, siente que le van a dar un golpe de Estado, pacta con uno de los militares para ver si acaso se evita una guerra civil y se llega a un acuerdo. ¿Y cuál va a ser el acuerdo entre los militares? Poner a don Jesús Jiménez como el hombre salvador de estas dos divisiones tan grandes que se habían hecho políticamente en Costa Rica, ¿verdad? Y ahí, don Jesús Jiménez aceptó la propuesta y esto fue muy criticado, inclusive por su hijo don Ricardo Jiménez, que nunca aceptó que su padre fuera producto de un golpe de Estado, ¿verdad? Es decir, creo que tenía una frase muy linda que decía: lo encumbraron las espadas y lo derribarán las espadas. Efectivamente,
efectivamente. Entonces, el 1 de noviembre de 1868, para la fecha de su nombramiento, don Jesús no había participado en la campaña política, tampoco, ¿no? Su labor de gobierno fue aceptable, cumplía con el cargo de primer designado en esos momentos, por eso quisieron como minorar, para decirle a los costarricenses, no, pero miren, si el primer designado era don Jesús Jiménez, y escogimos al primer designado. El primer designado es una especie como vicepresidente que había antes. En caso que fallara el presidente, por A o por B, muerto, lo que sea, el primer designado tomaba las riendas del Estado. Entonces, viene el gran problema, ¿verdad? Se desconoció el gobierno del doctor Castro Madrid y los militares proclaman de presidente provisorio don Jesús Jiménez. Entra por un golpe de Estado don Jesús Jiménez, que quede claro. Ese mismo día los militares firman un acta revolucionaria, ¿verdad?, en que consideran que el país se encontraba en gran crisis y que por eso es que ellos se pusieron de acuerdo para poner a don Jesús Jiménez. Creo que un argumento sumamente débil, ¿verdad?, para la época, porque va en realidad contra la libertad que tanto se venía luchando en Costa Rica para llegar a un sistema lo más democrático posible. Y camina así don Jesús Jiménez en su mensaje del 1 de noviembre de 1868. Habla de la violencia, de la penosa situación que se encuentra el país. No estamos hablando de ahora, es lo mismo, exactamente. Violencia, penosa situación del país. Que eso obligaron, decía don Jesús, a que se diera un golpe de Estado para poder mantener el orden. Verdaderamente cuesta que don Jesús Jiménez argumente eso para tener el poder político. Y que como él era el primer designado, por lo lógico, lo habían escogido él para que no se malinterpretaran. Con la prensa, él se compromete, estamos hablando de don Jesús Jiménez, con la prensa se compromete a gobernar para los intereses del pueblo, y la oligarquía cafetalera, pues verdaderamente se quedó tranquila con la postulación de don Jesús Jiménez. Ese segundo gobierno, ya de lo que habría de hablar, ya de los logros que usted me puso hace un rato, un cortecito que no me metiera en eso, pero voy a hacerlo rápido, nada más muy rápido, ¿verdad? Pone de ministro a Eusebio Figueroa. ¡Qué maravilla de hombre! Es que lástima que murió tan joven, en realidad, con ese duelo con el señor Fernández, ¿verdad? Pero, ¿y qué es lo que logra Figueroa al puro principio? Quitar, eliminar a Salazar y a Blanco. Los pone en una forma tal que logra la renuncia de los dos. Y porque así, a partir de ahí, el país ya no iba a estar con la injerencia de los dos militares que sostenían a una o otra oligarquía cafetalera, o a las dos, o como fuera. ¿Sí? Ellos eran los dueños del poder en el fondo. Y luego que la famosa constitución, proceso constitucional que hace don Jesús de organizar el sistema educativo costarricense. Eso es muy importante, porque hasta ahora el sistema educativo costarricense actual, que es monolítico, que viene desde una estructura del Estado, desde la enseñanza superior, porque él también habló de la enseñanza superior como debía de organizarse, hasta la enseñanza primaria. Otra cosa que regula el funcionamiento de la escuela normal, porque decía, ¿qué hacemos con la estructura del Estado si no tenemos una universidad que forme verdaderamente a los educadores, ¿verdad? Y que este reglamento de instrucción pública va a ser el que va a tener la hegemonía definitivamente en la educación costarricense. Porque la educación costarricense andaba al garete, cada institución privada, que había en ese entonces casi todas, ¿verdad? Enseñaba lo que quisiera, ¿verdad? Y luego la fundación de los centros de educación secundaria, dando el primer ejemplo con el Colegio de San Luis Gonzaga, ¿verdad? Y que gracias a él pues vienen los hermanos Fernández Ferraz
que son los que instalan el krausismo en Costa Rica, que es toda una filosofía interesantísima, educativa, política, cultural y demás, que es lo que va a realizar con la formación de los primeros bachilleres en San Luis Gonzaga, que van a ser los grandes políticos, ¿verdad? Incluyendo don Cleto González Víquez y al propio don Ricardo Jiménez, ¿verdad? Entonces, en realidad, ahí está todavía la mano de don Jesús. No sé qué más decir. Lo más nefasto que podría decir de él es que la expulsión de gente del país, él sentía golpes de Estado por todos lados, la agarró contra las logias masónicas, ¿verdad? Después de que tenía un concepto diferente, al final fue una persecución enorme, y en las logias masónicas están los principales políticos del país y también estaban los principales hombres de empresa y caficultores de aquella época. Envía fuera del país a don Eusebio Figueroa, un error muy grande de don Jesús, ¿verdad? Porque él tenía temor de rebeliones por todos lados. Don Jesús Jiménez tenía persecución de rebeliones. Él sentía que todo el mundo lo iba a liquidar. Y lo manda a don Eusebio Figueroa a Europa con el plan de buscar financiamiento, sobre todo en Inglaterra, para construir una vía en el centro del país al Atlántico para sacar el café en forma más rápida y eliminar una serie de intermediarios. ¿Y qué pasa esto? Que la oligarquía cafetalera se enojó, porque resulta que la oligarquía cafetalera tenía todo el negocio montado de sacar el café del centro del país, mandarlo a la zona de esta caldera Punta Arenas, ¿verdad? Y enviarlo por Chile, dando la vuelta, y que ahí venían una serie de procesos de ganancias para mucha gente. Y entonces no gustaba eso. Imaginen qué cosa más increíble. No gustaba el buscar una salida a eso. Y los enemigos le decían: pero señor, usted lo que está haciendo es tratar de pasar una vía, que en esos momentos era un camino hacia que después sería ferrocarril, porque los intereses de los Jiménez están por Tucurrique, por lo que hoy es Juan Viñas, etcétera, ¿verdad? Entonces se convierten en grandes enemigos los sectores económicos cafetaleros, y aquí va a haber un golpe de Estado al revés. Es una insurrección. Ya no son los cuarteles hacia la gente, sino que hacia la gente contra los cuarteles, ¿verdad? Y don Jesús iba caminando por la calle, iba para su casa presidencial y fue apresado ahí, ¿verdad? En realidad. Y terminamos ahí con un gobierno que ponen de inmediato, que fue con el licenciado Bruno Carranza. Eso es lo que quería decirles así en forma muy rapidita. Y disculpen porque tiene muchas fechas y tal vez yo no puedo exponer muy bien, pero es un periodo de 10 años verdaderamente muy difícil, y en el cual participa don Jesús Jiménez Zamora en forma muy importante, pero en realidad que fue como llamado constantemente de eso. Y su característica principal, que más lo acusan sus opositores, es que fue un hombre muy arbitrario, muy duro para las sanciones. Hubo muchas expulsiones, tanto dentro del país como fuera del país. Muy interesante, don Franco, muy interesante como siempre, por supuesto, sus aportes valiosísimos. Me parece que nos da una perspectiva precisamente de contexto, ¿verdad? De composiciones políticas y sociales también, ¿verdad? Porque entonces entran diferentes facciones. Nos habla de la milicia, nos habla de la oligarquía, nos habla de personas que entran en juego también. Yo quisiera hacerle una consulta a partir de un texto de don Jorge Marchena Sanabria, que él publicó en el 2020 en la revista de Historia de la UNA un artículo sobre la familia Jiménez, que me parece muy interesante. Se llama Imaginarios y cultura política de una élite costarricense, la construcción del poder simbólico de la familia Jiménez entre 1810 y el 2010. Él dice que me estoy yendo para el otro lado, ya me estoy yendo yo para la familia, ¿verdad? Que me interesa también rescatar la familia, de dónde sale don Jesús también, desde sus posiciones, por cómo se define en esta caracterización que usted nos hace.
¿verdad? ¿Cuáles son sus bases? Dice don Jorge, y leo, que en el aspecto político, en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, la familia Jiménez contó con dos figuras que alcanzaron la presidencia, don Jesús Jiménez Zamora y don Ricardo Jiménez Oriamono. Y el grueso de la parentela principal ha ejercido como ministros, como viceministros, como congresistas, como asesores presidenciales, en un largo etcétera, hasta el periodo que él define, hasta 2010. ¿Verdad? Entonces tenemos más de 100 años, ¿verdad? 150, un montón de años, en donde el peso de una familia es importante. Ese es un señalamiento que quiero hacer, que me interesaría escuchar su comentario. Por otro lado, me encuentro en Cartago, hubo un famoso programa, el programa Remembranzas, que usted ha sido participante, y me encuentro un comentario de don Marco Aurelio Aguilar, también una persona muy, muy reconocida en la comunidad cartaginesa, de principios de la década de los 90. Y él decía que el doctor Jiménez Zamora, leo, no solamente fue un gran estadista, un gran conductor de los problemas nacionales y creador de la escuela en el sentido de enseñanza gratuita y obligatoria, sino que también fue un gran médico, y un médico de los pobres, un hombre que siempre estuvo atento a las necesidades de la población cartaginesa. Don Guillermo Brenes nos habla también del poder simbólico, de la figura simbólica que se construye sobre don Jesús, y aquí me parece muy interesante un comentario, cómo se completa el comentario de don Marco Aurelio, porque él habla de que don Jesús Jiménez tenía una faz señorial, una faz bíblica, últimamente con las barbas blancas, su frente amplia y su mirada clara y brillante. Don Jesús Jiménez fue siempre un guía espiritual y médico del pueblo cartaginés. A mí me encantaría que nos hablara un poquitito de don Jesús Jiménez en esa construcción, de sus ideas políticas, ¿verdad? Y desde los intereses también de familiares, porque creo que es una familia de muchísima influencia, como lo hemos señalado en todo momento, es una familia de muchísima influencia, no solo en Cartago, sino en el país. Bueno, son 3 preguntas de 100 pesos. En realidad, yo no he indagado mucho, digamos, la vida, la biografía, digamos, de don Jesús Jiménez. Lo que sí es que conforme se dieron todos estos hechos, golpes de Estado, intereses y luchas de las oligarquías cafetaleras y todo, siempre un recurso fue don Jesús Jiménez. Es decir, don Jesús Jiménez tenía tenía un respaldo popular, muy conocido, etcétera. Posiblemente, definitivamente, quiero decir, era licenciado en medicina, ¿verdad? Porque ahí le pusieron el doctor, ¿verdad? Licenciado en medicina. Don Jesús Jiménez era un hombre que en un principio no estaba como enredado en toda esta problemática que se había dado, sobre todo en la última etapa del presidente Mora, ¿verdad? Entonces siempre fue como un recurso, ¿verdad? Y yo creo que él no era verdaderamente un político en sentido estricto de la palabra, no era un manejador de estas cosas. Tan es así que sus arbitrariedades indican que no tenía el manejo político, entre comillas, que deben tener los que ejercen el poder en un momento determinado. Ahora, igual que todas esas primeras familias, y ya se ha escrito mucho, sigue influenciando hasta la actualidad, ¿verdad? Ahora se están pasando mucho al poder económico puro, ¿verdad? Más que a la participación activa política. Pero antes estaban mezcladas las dos cosas, definitivamente. Y no solo los Jiménez, ¿verdad? Podemos hablar de todos, de una serie sí, claro, y eran grupos muy reducidos y muy fuertes,
y se casaban entre ellos, ¿verdad? También, y si venía un extranjero interesante también se incluía dentro de esta familia, como yo, por ejemplo, los mineros, ¿verdad? Que cuando empezaron a llegar a Costa Rica, sobre todo en la primera etapa de los Montes del Aguacate. Entonces, en realidad, los Jiménez, imagínense, después don Ricardo Jiménez 3 veces presidente de la República, y don Jesús Jiménez en esa forma tan rara 2 veces presidente de la República. Es decir, entre padre e hijo 5 veces presidentes de la República. Imagínense la cantidad de cosas que verdaderamente fueron de influencia de ellos en esa época. Lo que pasa que yo creo que don Jesús en su segunda administración se dedicó más al asunto educativo, que claro, coadyuvando con otros compañeros que tenían que verdaderamente estaban muy interesados en la educación en Costa Rica. Entonces yo creo que no se salva la familia Jiménez de todos estos legados de otras familias que inclusive se mezclaron con ellos, ¿verdad? Y que todavía en la actualidad tienen bastante poder económico, como lo dice esa investigación que hizo ese compañero que usted cita. Muchísimas gracias, don Franco. Y no se preocupe, la idea es precisamente poder conversar sobre estos temas con la libertad y la claridad, con la posición de cada quien, la postura de cada quien. Su postura es una postura sustentada también. Y es importante porque creo que parte de lo que este autor plantea, este señor Marchena plantea, y el mismo don Guillermo Brenes plantean, es que se construye una imagen, ¿verdad? Hay un poder simbólico que se construye y que es importante que también poder clarificar, y uno de los elementos que queremos rescatar en estos espacios para hablar de don Jesús Jiménez es precisamente la persona en su contexto, ¿verdad? Y la toma de decisiones en esa realidad que tocaba, porque creo que usted menciona a don Ricardo. Yo creo que entre don Jesús y don Ricardo hay diferencias importantísimas, ¿verdad? Don Ricardo era un político. Exactamente. Don Ricardo era un político. Exactamente. Don Ricardo sí era un político, ¿verdad? Don Jesús llega con todas estas características que usted menciona, hace aportes muy importantes, usted mismo lo menciona, desde el punto de vista económico, por ejemplo, y el legado más importante en el ámbito educativo, ¿verdad? No sé si poder plantearlo como el más importante, pero es un legado que se mantiene que marcó, fue un hito histórico, realmente. Entonces, no sé si quisiera señalar algún elemento, ¿se nos quedó algo suelto por ahí? No, muchas gracias. Más bien usted siempre trae unos amarres que hay que tener cuidado al final, ¿verdad? No, al revés, muy grato el ratito que pasé con ustedes. Ahí disculpen cualquier enredo en tantísimas fechas y nombres, ¿verdad? Porque en realidad es una etapa interesantísima. Y siempre al final de todo eso, como dice usted, la figura de don Jesús. Pero para salvar y después se lo liquidaban, ¿verdad? También era una cosa, una inestabilidad increíble. Podría ser, como usted lo dice, a veces hasta un comodín político en un momento determinado. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar un ratito de estos 10 años tan difíciles en la política del siglo XIX. Muchísimas gracias a usted, don Franco, porque sabemos que este es un tema complejo, tiene muchas aristas y la síntesis que usted nos hace, que usted nos presenta, realmente es casi que un abrebocas además, para poder seguir ampliando esta información. Yo quiero agradecer nuevamente a usted primero y a todas las personas que nos han acompañado en este espacio y a las que estaremos alcanzando en diferido también, que nos interesa agradecerles el reconocimiento especial también a don Gerardo Maroto y a Sebastián Fournier, que son los compañeros de Onda UNED, que siempre nos apoyan, al personal de la Casa Jiménez Sancho, que siempre es un gusto estar acá en este espacio hermoso y tan significativo para las personas cartaginesas.
y para la universidad, por supuesto, también. A doña Giselle Blanco, que es la coordinadora del programa al que pertenezco, el programa de promoción cultural de la UNED, porque nos permite, ella cree en esto que estamos haciendo. Y a toda la gente que como usted y como muchos de nuestros colaboradores creen estas iniciativas, porque nuestro objetivo precisamente como institución y como programa y como gestora cultural es recuperar y visibilizar las raíces cartaginesas y propiciar la expansión por su país, por nuestro país, ¿verdad? Compartiendo con toda la población, especialmente con las nuevas generaciones que necesitamos que se enteren de estas cosas, ¿verdad? Le agradezco mucho otra vez. Con gusto. Muy amable, y nos vemos pronto en otra actividad. Ya estamos planeando más actividades, entonces nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fue un placer. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Añoranzas de mi tierra, añoranzas de mi tierra, al rescate de nuestra historia. Les esperamos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. El canal de Cartago Antiguo, en Facebook y en YouTube. Añoranzas de mi tierra.